días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana estamos revisando nuestro devocional número 107 basado en el libro de los Salmos. El título de nuestro devocional en esta mañana es Alabanza a Jehová por su liberación de las calamidades. Alabanza a Jehová por su liberación de las calamidades. Vamos a leer nuestro texto, que en esta mañana es el Salmo 107. Dice la palabra de Dios: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo a los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal y tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y lo libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo con la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera es estéril por la maldad de los que habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense todos los malos. Cierren la boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Bien, este salmo es un salmo de sabiduría que comparte la forma de los salmos 105 y 106. Sin embargo, el hecho de que este salmo comience el libro quinto de los salmos indica que no fue escrito como un salmo relacionado con los dos anteriores. El salmo 107 examina las obras de Dios
en las experiencias de su pueblo, utilizando ilustraciones que no se encuentran en la narración del Pentateuco. El Salmo comienza y termina con los llamados a confiar en el amor leal de Dios. El Salmo nos presenta una celebración del perdurable amor leal de Dios, una afirmación de que Dios conoce las necesidades de aquellos que vagaron en el desierto. Hay una garantía de que Dios libera a quienes están cautivos o en prisión. Hay la declaración de que Dios salva a los necios que lo invocan, la salvación divina a aquellos atrapados en tormentas, la provisión de Dios para quienes están en tierras áridas y una afirmación de que Dios multiplica a las personas que tienen poco, un llamado a volver a descubrir el amor leal de Dios. Con este salmo vemos que el salmista observa algunos ejemplos de la providencia de Dios a favor de todos los hombres en general y especialmente en las aflicciones que sufren, pues Dios es Dios de todos los hombres. Quienes no pertenecen a la congregación de Israel, pero eran adoradores del verdadero Dios, incluso quienes adoraban a las imágenes, tenían algún conocimiento del suprema esencia, al que cuando se veían en apuros alzaban la mirada por encima de todos sus falsos dioses, y de estos se preocupaba Dios cuando ellos oraban en sus aflicciones. El salmista especifica algunas de las calamidades comunes de la vida humana y muestra el socorro de Dios a los que sufren bajo ellas cuando acuden a Él en oración. Hay un exilio y dispersión, hay cautividad y encarcelamiento, hay diversas enfermedades, hay peligros en el mar. Y el salmista especifica algunos sucesos concernientes a naciones y familias en los que las personas piadosas han de ver la mano de Dios con gozoso reconocimiento de sus bondades. En este canto de acción de gracias por la misericordia del Señor, de parte de la comunidad después que había sido redimida del desierto, con el Salmo 107, inicia la sección final del Salterio, continúa con los temas que ya se exploraron en el Salmo 100 y Salmo 105 y Salmo 106, pues llama al pueblo a expresarse una vez más en agradecimiento y alabanza al Señor por sus intervenciones salvadoras. En su evaluación de la historia, sin embargo, este poema es menos preciso, pues la finalidad no es identificar los eventos particulares de los cuales fueron testigos sobre la gracia y la misericordia divina, sino proveer un espacio para poner de manifiesto la gratitud al Señor. Además, el poema elimina el tono penitencial que se revela en el Salmo 106. Para lograr su objetivo, el salmista, más que citar algunos acontecimientos de la historia de la salvación del pueblo, usa 4 episodios generales de las vivencias nacionales para poner de manifiesto su finalidad: el peregrinar por el desierto, la liberación del cautiverio, el perdón divino ante la rebelión humana y la afirmación del Señor ante los peligros del mar. Este salmo le canta al Dios que libera a su pueblo del poder del enemigo. Vemos en los primeros 3 versículos que el Salmo comienza con una invitación a la alabanza que se fundamenta en la bondad divina. Además se afirma con seguridad, tanto al comienzo como al final del poema, que la misericordia divina es para siempre. Esta incitación también identifica los destinatarios, los redimidos en el Señor, y se indica el lugar desde donde la redención divina en forma de liberación y retorno se pondrá de manifiesto. Habla de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur, aquí mismo en el versículo 3, que es una manera de aludir a una dispersión mayor, a algún tipo de exilio de proporciones importantes que representa una calamidad extraordinaria. Esas imágenes, aunque pueden ser representaciones de las acciones de Dios a través de toda la historia, aquí se hace una referencia al exilio en Babilonia. Luego del versículo 4 al versículo 9
La primera referencia a la liberación se relaciona con la experiencia del pueblo durante el peregrinar en el desierto. Se habla de pérdidas, soledades, de incapacidad de encontrar ciudades, de hambre, de sed, de desfallecimiento del alma. En efecto, se revela la naturaleza y extensión de la crisis. Se presentan las dificultades que encontró el pueblo luego de la salida de Egipto. Y ante el descubrimiento de las dificultades del camino de la liberación, el pueblo entonces clama al Señor en su angustia, que los libró de sus aflicciones. De esa forma se transforman las realidades, los dirige por caminos rectos que le lleva a las ciudades habitables. En respuesta a la acción de Dios, el salmista nuevamente exhorta al pueblo a alabar al Señor por su misericordia, por sus maravillas y porque ayuda a la gente menesterosa y hambrienta. Este mismo patrón de crisis, reconocimiento de la gracia, intervención salvadora de Dios y gratitud del pueblo se repite con regularidad en el poema. El estribillo de la alabanza pone claramente de relieve el propósito y la finalidad del poema. Del versículo 10 al versículo 16 prosigue el poema presentando la forma en que el pueblo vivía, en tinieblas y sombra de muerte y aprisionados por aflicción y hierros, por haberse revelado a la palabra del Señor, que los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de las sombras de muerte y rompió sus prisiones. Nuevamente el estribillo, el versículo 15, y como respuesta humana a la liberación divina, el salmista insta al pueblo a alabar a la misericordia y las maravillas del Señor. Dios quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro, que son imagen de la liberación de cárcel y cautividades mayores. Del versículo 17 al 22 indica que el pueblo está en caminos insensatos de rebelión a causa de sus maldades, que los llevó hasta abominar los alimentos y llegar a las puertas de la muerte. Sin embargo, los israelitas clamaron al Señor nuevamente y llegó la respuesta y la palabra divina en forma de sanidad y de liberación de la ruina. La exhortación a la alabanza está unida al ofrecimiento de sacrificios y a publicar las obras divinas con júbilo. Del versículo 23 al 32, esta parte del poema alude al pueblo que se dedica al comercio a través del mar, que durante la época del rey Salomón llegó a su momento de esplendor. El poeta hace gala de su capacidad al describir las maravillas y las obras del Señor. Se enfrenta cara a cara con el poder de las aguas y los vientos y la actitud de los marineros. Además, la imagen de la tempestad en el mar pone de manifiesto el poder de Dios en dos perspectivas, permitiendo su desarrollo y su capacidad para detenerla. En el entorno mismo de las aguas que presentan para el pueblo la posibilidad del caos, se manifiestan las maravillas divinas. Nuevamente, el pueblo clama al Señor y manifiesta sus alabanzas, y Dios responde una vez más con sosiego, calma, sobriedad en las aguas. La transformación de la tormenta es producto de la intervención divina, y por esas acciones liberadoras, el salmista llama al pueblo a exaltar y alabar al Señor. Del versículo 33 al 41, en esta sección el poema no habla de crisis, clamor, liberación y alabanza que se revela anteriormente. El corazón del mensaje se relaciona con las transformaciones de la tierra que se convierten en desierto por la maldad de sus habitantes. Posteriormente, la tierra regresa a su estado natural por la misericordia divina, para que las personas hambrientas reciban la bendición abundante del Señor y tengan un lugar adecuado para vivir, puedan sembrar sus campos, plantar viñas y disfrutar los frutos. Luego de ese periodo de prosperidad, regresa la tiranía, el abatimiento, el dolor, el menosprecio, pero la intervención divina levanta a las personas pobres y hace que sus familias se multipliquen, que son símbolos de felicidad, bendición divina y prosperidad. Una vez más, estas referencias de bondad y liberación pueden ser alusiones sencillas al periodo final del destierro. La imagen del rebaño y las ovejas ponen en evidencia el sentido de intimidad que se quiere destacar por parte del salmista. En la conclusión del salmo, el salmista
pone de referencia este tono sobrio y ha seleccionado algunos temas de la literatura sapiensal que se relacionan con el bien, con el espíritu del Salmo. La gente sensata debe revisar la historia para descubrir y afirmar la misericordia y la bondad de Dios. El poeta de esta forma reconoce públicamente las actitudes de los corazones necios y los sabios. La gente recta se alegra con las liberaciones divinas y responde con humildad, alabanzas y gratitud. Por su parte, las personas malas e insensatas cierran sus bocas, no expresan gratitud al Señor. Solamente los hombres y las mujeres que tienen sabiduría guardan y atesoran las manifestaciones redentoras del Señor y entienden la revelación de su misericordia. Este salmo pone una vez más de relieve el poder redentor del Señor a través de la historia nacional, sin especificar los episodios de liberación. El salmista se pasea por la historia para revelar un ciclo insoportable de humillación. El reconocimiento de la culpa y los pecados debe mover al pueblo al arrepentimiento y el clamor por la liberación divina. Y ante ese clamor sentido y humilde, el Señor de la vida responde con una manifestación abundante de su misericordia. Esa revelación, a su vez, hace que la gente de bien reconozca y alabe la grandeza y la bondad del Señor. El Dios del salmista escucha el clamor del pueblo y responde a esos actos maravillosos de liberación. Esa actitud de humildad y reconocimiento divino se hizo realidad en la vida y misión de Jesucristo. El Señor, que escuchaba el clamor de la gente necesitada, que respondía a sus mensajes y enseñanzas, fundamentaba su palabra liberadora y su pedagogía transformadora en la revelación divina que se pone claramente de manifiesto aquí en el Salmo 107. Dios escucha la oración de la gente oprimida. El Señor responde al clamor de las personas menesterosas. Se acuerda Dios de las necesidades de los hombres en aflicción y atiende el Señor a la oración de las mujeres en angustia. En los discursos del Señor se revela un particular deseo de atender a los sectores más vulnerables de las sociedades, porque reconoce que la esperanza de esas personas no puede estar en las instituciones humanas que les ha negado la justicia. Así, la alabanza por la restauración que viene de lejos, la alabanza por la renovación de la esperanza y el gozo, la alabanza a Dios por la revelación de su poder, la alabanza por el rescate de los peligros físicos, la alabanza por la rectitud de los juicios tienen cabida en este Salmo 107. Es el salmo que nos muestra ahora de los 4 tipos diferentes de angustia y cómo Dios los rescata: los errantes, los prisioneros, los insensatos y los sacudidos por la tempestad. No importa cuán extrema sea nuestra calamidad, Dios puede irrumpir en ella para ayudarnos. Él es amoroso y bueno con los acongojados. Dios ha hecho mucho por nosotros y tenemos mucho que agradecerle. Quiere que proclamemos a todo el mundo lo que Él ha hecho. Estos versículos no son tanto un mandato para testificar, sino una declaración de los que vivan verdaderamente en la presencia de Dios. No retendrán para sí su experiencia gloriosa. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Hay alguien que pueda contar lo que Dios ha hecho por él? Perdidos, hambrientos, sedientos, exhaustos. Esos son los calificativos del pueblo de Israel y también de los hombres hoy en día. Simboliza a cualquiera que no ha encontrado la satisfacción que proviene de conocer a Dios. Cualquiera, al reconocer que está perdido, puede recibir el ofrecimiento de Jesús y satisfacer sus necesidades. Jesús es el camino, el pan de Dios que descendió del cielo, el agua viva y el que nos da descanso. ¿Realmente lo hemos recibido?
¿Seremos tan egoístas de guardarlos solamente para nosotros? Quienes no han sufrido de verdad quizás no aprecien a Dios tanto como los que han madurado debido a los tiempos difíciles. Los que han visto obrar a Dios en momentos de angustia tienen una visión mucho más profunda de su amorosa bondad. Si nosotros hemos experimentado grandes pruebas, contamos con un gran potencial para ofrecer grandes alabanzas al único merecedor y al único que nos ha rescatado y tendido su mano en momentos de angustia. Oremos y clamemos a Dios para que esto sea una realidad de nuestra vida y podamos compartir de las cosas, de los hechos y el rescate que Dios ha dado a nuestra vida. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.